Querido Señor, lo único que te podemos decir es gracias. Gracias porque tú estás en el control de todo. Gracias porque en el servicio a ti podemos encontrar amistad con aquellos que quieren levantar tu nombre. Gracias, Señor, porque nos sentimos hermanos de la gente que se conecta por internet que ni conocemos, pero sentimos que estamos en lo mismo. Cada vez más gente se suma, Señor, a un mismo propósito. Cada vez más gente tiene un deseo grande de levantar tu nombre. Gracias por habernos dado este llamado, Señor, que no lo merecemos. Pero te pedimos que lo podamos vivir con alegría, con entusiasmo y con esa misma motivación que tuviste tú, Jesús, cuando viniste aquí a la tierra. Y que a pesar de todas las circunstancias, siempre avanzaste por amor y siempre estuviste a dar motivación y alegría a las personas que te rodeaban. Inspíranos ahora y ilumina, Señor, el estudio de tu palabra. Que tu nombre sea glorificado. En tu nombre te pedimos todo. Amén. El título del sermón pareciera que se contradice con lo que recién estuve hablando. Cuando el servicio de Dios es una trampa. Y fíjense que no dice ahí, y quiero aclarar esto, ahí no está diciendo el título, el servicio de Dios es una trampa. No, dice cuando el servicio de Dios es una trampa. Puede haber momentos donde el servicio a Dios se transforma en una trampa. Y hoy vamos a analizar eso. ¿Cuándo es que el servicio a Dios se transforma en una trampa? Y quiero contarles una anécdota que me pasó, es de mi vida, perdonen, es para ilustrar la Biblia, no es que quiero que ustedes estén escuchando mi vida, pero desde chiquito a mí me gustó siempre mucho la música, no sé por qué, quizás porque a mis padres les gustaba mucho la música y yo heredé eso. Y mis padres, cuando yo tenía 6 años, a mis hermanos que son mayores, los mandaron a estudiar piano con una profesora. Y a mí, como me gustaba la música, les pedí a mis padres que me den la oportunidad a mí también de estudiar piano. Y mis padres me decían, no, pero vos sos muy chiquito, pero yo insistí y me dejaron estudiar piano, que vaya con mis hermanos. Pero resulta que la estudiada de piano para mí llegó a ser ¿cómo puedo decir? Una pesadilla. ¿Por qué una pesadilla? Porque el gran problema llegó cuando me tenían que enseñar la clave de Fa. Y no sé los que saben música, pero la clave de Fa para mí era un problema que no lo podía entender, que había que subir una nota, cuando leía la clave de Fa había que subir una nota más para arriba y la clave de Sol se leía de manera diferente. Era algo que no me entraba en la cabeza. Me volvía loco la clave de Fa. Es más, me enseñaban, no sé, los que estudiaron música antes enseñaban una torta para enseñar los tiempos de las figuras. Entonces había una redonda y esa redonda tenía una flechita que se dividía en 2 blancas y después las 2 blancas se dividían en 2 flechitas más que formaban 4 negras, que era el tiempo de una redonda, y después hasta las negras lo entendía, pero después cuando pasaba a las fusas y a las corcheas, a la semicorchea, a las fusas y a la semifusa, se me hacía un lío porque me decían, tiene que haber una fusa tiene que haber 4 corcheas en el tiempo de una negra. Y tiene que haber 2 negras en el tiempo de una blanca. Y para mí no lo podía entender. Y cuando aparecía esa torta, me agarraba indigestión de ver esa torta. Bueno, pero yo tocaba el piano y me gustaba tocar el piano. Pero llegó un momento que no aguanté más y dejé. Después lo trasladaron, mi papá es pastor, lo trasladaron a otro lugar y entonces nos mandaron a otro lugar y entonces pedí nuevamente estudiar piano. Porque me gustaba tocar piano, pero cuando fui me tocó una maestra que era un conservatorio, que era un sargento, y que estaba todo el tiempo marcando así el ritmo, y se había hecho, en la baldosa se había erosionado la baldosa por el ritmo, porque lo marcaba con autoridad. Y bueno, como a mí no me gustaba estudiar, me gustaba tocar lo que a mí me gustaba, pero no estudiar, llegó un momento que le pidieron a mis padres que me manden todos los días al conservatorio a estudiar, porque en mi casa yo
me ponía en el piano y empezaba a tocar mis cosas, pero no tocaba lo que daban en la lección. Entonces tenía que ir todos los días al conservatorio a estudiar piano, 5 veces cada pieza. Bueno, fue un desastre. Y voy a hacer corta la historia porque si no se va a resumir. En la introducción voy a acabar el sermón. Bueno, la cuestión es que así a las duras penas llegó la época. Hubo una maestra que me inspiró mucho en la escuela, que se llamó Clelia Benjar, que ella vive por aquí ahora, y ella cantaba unos cantos tan alegres en la escuela, y teníamos un coro en la iglesia que cantaba cantos tan alegres que me encantaba ir a ese coro. Y ella desarrolló en mi vida la alabanza a Jesús, la alabanza con alegría, la alabanza con gratitud. Yo tenía ya 8 o 9 años. Y entonces a mi papá lo trasladaron de vuelta para Buenos Aires, para los que son argentinos y saben un poco de geografía de allí. Y entonces dije, quiero estudiar de vuelta música, porque había dejado a la otra profesora ya. Quiero estudiar de vuelta, le dije a mis padres. Y me mandaron a una profesora que se llamó Delia Nestares. Y yo dije, voy a estudiar con una sola condición, que no me den ni teoría ni solfeo, solamente tocar el piano. Y esta maestra aceptó, gracias a Dios fue flexible. Y de a poquito me iba enseñando un poquito de teoría de solfeo. Y como no, yo no sé, pero también hizo algo muy bueno Delia Nestares. Delia Nestares me decía, vos tenés talento, y me hizo convencer de que algo Dios me había dado, cuando muchos otros les parecía que no tenía ningún talento. Bueno, llegó la época en que yo me voy a la academia, y cuando me voy a la academia, decido estudiar en la academia, que estaba junto con la universidad, y terminar el 4º año de piano. Y entonces cuando termina el año, en esa época todas las que estudiaban piano eran chicas. Y cuando llego a la academia me meten en la selección de vóley, y a mí me interesaba mucho más estar jugando al vóley que tocar piano. Entonces era como que no avanzaba. Y más cuando yo iba y me juntaba con mis compañeras, todas hablaban de lo que habían cocinado, de cosas que para mí eran de mujeres. En esa época los roles eran más marcados. Entonces me aburría. Pero había una pieza de Chopin que me gustó mucho porque era con mucha fuerza. Era una pieza que es algo que ni me acuerdo ahora cómo era el nombre, pero era una pieza que hacía pam, 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 pam. Y eso a mí me gustaba todo lo que tenía fuerza en el piano. Entonces esa pieza fue la única pieza de 9 piezas que estudié todo el año. Y entonces después venía el examen de ciclo y mi mamá me dijo, Joel, vos tenés que ser profesor de música porque tenés que tener más de un título porque eso te va a hacer bien para la vida. Tener más de un título siempre es mucho mejor. Y dije, pero bueno, yo tengo que rendir, entonces para ser profesor de música tengo que rendir el examen de ciclo. Y cuando yo llegué al fin de año solamente sabía la pieza de Chopin. Entonces cuando llegué a fin de año tenía que pasar todo el verano y dije, yo voy a hacer el examen de ciclo y voy a estudiar las 9 piezas que hay que estudiar para el examen de ciclo durante el verano. Y bueno, entonces, ¿qué pasó en el verano? En el verano yo ya tenía en esa época 15 años, entonces jugaba al fútbol, jugaba al vóley, me gustaba mucho, entonces estudié Chopin en el verano, Schubert, que me gustaba la pieza de Schubert, y después vino Bach. Que Bach me resultaba difícil, pero me encantaba porque era como una maquinita. Ta, 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 era todo. Tiqui, 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 tiqui. Entonces eso, como que era una maquinita, me llamaba la atención y me atraía Bach. Pero estuve todo el verano estudiando y resulta que cuando llega la hora de ir a la academia, porque yo estaba en boarding school, entonces fui a la academia, solamente sabía 3 piezas que había que saber 9, y las 9 de memoria. Yo sabía Chopin de memoria, sabía Schubert de memoria y Bach hasta la mitad de memoria. Y había que saber 9 de memoria para entrar al profesorado. Un examen había que tomar, era un examen para entrar al profesorado. Entonces, todas mis compañeras habían estado estudiando todo el verano y todas se sabían las 9 piezas de memoria. Y yo dije, bueno, voy a ir 2 semanas antes al colegio para estudiarme, a ver si me aprendo en esas 2 semanas las piezas. Y llegué a las 2 semanas antes y resulta que pasaron las 2 semanas y no me sabía ni la de Bach de memoria todavía. Entonces dije, no voy a rendir. Esto no es para mí, no voy a rendir. Chopin me encantaba, esa pieza me la sabía, Chopin me encantaba, con la fuerza que tenía Chopin. Y después Schubert me encantaba también, pero era una pieza melódica, pero Bach no la había podido, de memoria no había podido aprenderla, y resulta que las otras 6 no tenía ni la menor idea.
Entonces, cuando me encuentro con mis amigas, me dicen, Joel, ¿qué vas a hacer? Le digo, no, no voy a rendir porque solamente sé 3 y son 9. Ah, sí, decían, claro. O sea, ¿cómo? ¿Y cómo no estudiaste? Todo el verano tuviste y no estudiaste. No, no estudié en el verano. Y bueno, todas mis compañeras sabían todas las piezas y todo eso. Y llega el día del examen. Y mi mamá mandándome cartas, Joel, espero que estés por rendir el examen para que seas profesor y tengas más de un título. Bueno, la cuestión es que yo dije, no, no voy a rendir. Entonces, el día del examen me quedé en el parque del colegio charlando y pasa mi hermano por ahí, que él estaba estudiando teología, y me dice, Joel, ¿qué vas a hacer? Hoy es el día del examen. Y le digo, no, no voy a ir a rendir. ¿Cómo no vas a ir a rendir? Toda la plata que gastaron todos nuestros padres en vos tenés que ir a rendir. Yo dije, pero no sé nada, anda a rendir igual. Y mi hermano me trataba como si fuera mi papá, todavía algunas veces. Entonces, digo, bueno, voy a ir, que no pierdo nada. Entonces voy y cuando aparezco estaban mis compañeras y dicen, vos acá, ¿qué haces? Si no sabes nada. Y dije, bueno, yo vengo, o sea, estoy cumpliendo. La verdad que yo sabía qué era lo que me esperaba. Resulta que estaba rindiendo los de sexto año, estaban rindiendo antes que nosotros, los que teníamos que rendir el ciclo. Y para los que son argentinos, para que vean que estoy contando una historia real, estaba rindiendo el curso de Denny Luz, que ahora está allí en la universidad, es el director de música de la universidad. El curso de Denny Luz estaba rindiendo el examen de sexto año o de séptimo, no me acuerdo. Entonces a eso les estaban dando mucha importancia porque eran los más maduros y ya estaban en el profesorado. Entonces, después de eso iba a venir el ciclo, pero resulta que el examen de estos muchachos y de estas chicas se atrasó un poco. Entonces nosotros estábamos esperando y nadie salía para decirnos, y venía la hora de la cena y se estaba por acabar, entonces termina el examen anterior y sale Valdemar Wenzel, que era el director de música de esa época en la universidad, sale Valdemar Wenzel y dice, a ver, ¿dónde están los del ciclo, los que van a rendir el examen de profesorado? Acá estamos, dice. Bueno, no tenemos tiempo, así que solamente van a rendir 3 piezas, Chopin, Bach y la otra la eligen ustedes. Y yo dije, acá... Bueno, entonces, ¿qué dije yo? Bueno, cuando llegó mi turno, yo dije, esta fue una oportunidad. Llegó mi turno y yo dije, voy a poner Bach, que no la sé, primero. Después pongo Schubert, que me sale más o menos, y después pongo Chopin, que esa me encantaba. Empecé por Bach, me tuvieron que meter la partitura, yo hice como que la sabía de memoria y en la mitad me olvidé de los nervios, entonces me tuvieron que meter la partitura. Después puse Schubert y después puse Chopin. Terminamos todos estaban nerviosos y todo eso. Cuando empiezan a dar las notas, dice el profesor Wenzel, fulana 5, fulano, había que pasar con 4, fulana 6, fulano 7, una chica 8, que fue la más alta que sacó, y dice Joel Barrios 8. Tuve la nota más alta, sin saber 6 piezas. La gracia de Dios. ¿Cómo me sentí ese día yo? ¿O cómo te hubieras sentido tú en ese día? Yo me sentía agradecidísimo, salí como en una nube de ese conservatorio. ¿Cómo se sintieron mis compañeras? Todas estaban contentas hasta que dijo Joel Barrios 8. Y todas miran y dicen, ellas sabían lo que los profesores no sabían, pero ¿cómo si este no sabía nada? Ni sabía las otras 6, no sabía absolutamente nada. Y nosotros que estuvimos todo el tiempo, todo el verano estudiando, nos sacamos una nota más baja que él. Y la que más alta se sacó, que había hecho las cosas muy, muy bien, se sacó la misma que yo. Y yo salí de ese conservatorio agradecidísimo y todas mis compañeras salieron amargadas. ¿Por qué? Porque para mis compañeras el servicio se transformó en una trampa. El estudio se transformó en una trampa. Y por eso quiero hoy analizar uno de los pasajes más contraculturales de la Biblia, que están en Mateo 20. Mateo 20.
es uno de los pasajes que más nos incomoda de la Biblia. Es una parábola que Jesús contó. Mateo capítulo 20, versículos 1 al 16, dice así: el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros 1 denario al día, les envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11 halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11 y recibieron cada uno 1 denario. Al llegar también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos últimos han trabajado 1 sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán últimos y los últimos primeros, porque muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Este es uno de los pasajes más incómodos de la Biblia y es uno de los pasajes donde ahora podemos entender por qué a Jesús lo odiaban tanto. Porque Jesús tenía una visión de la religión que era diferente a la visión de la religión que tenían los religiosos de su época. Jesús vino a dar vuelta el tablero de los religiosos de la época y cada vez que nosotros predicamos el Evangelio y damos vuelta al tablero, tenemos la misma... y no es que nosotros lo damos vuelta, sino que el Evangelio da vuelta el tablero, tenemos el mismo problema que tenía Jesús. La gente comienza a incomodarse porque ellos no quieren un tipo de religión donde todos reciban lo mismo. Ellos quieren un tipo de religión donde el que se esforzó más tiene que recibir más y el que se esforzó menos tiene que recibir menos. Pero así no es la religión del cielo. Y gloria a Dios que no es así. Ahora, acá hay una cosa. ¿Qué es algo justo para Dios? Evidentemente esta parábola nos muestra lo que Jesús quiere enseñar, que para Dios algo justo es algo diferente que para nosotros lo que es justo. Y por ejemplo, el padre de familia salió y contrató a estas personas por 1 denario, punto. Ya está, si estás contento, tú hiciste ese trato por 1 denario, quédate tranquilo. A los otros, fíjense que no fue y les dijo: yo les voy a pagar 1 denario, sino que les dijo: yo les voy a pagar lo que sea justo. A los que fueron más tarde, les dijo: yo les voy a pagar lo que sea justo. Quiere decir que para Dios lo que es justo es diferente que para nosotros lo que es justo. Y por eso nos llama tanto la atención esta parábola, porque esta parábola desafía nuestros conceptos de justicia. Y si nosotros no estamos dispuestos a que Dios desafíe nuestros conceptos de justicia, vamos a tener problemas con el Dios al cual pretendemos seguir. Estas personas pensaban que el servicio a Dios les daba a ellos una consideración por sobre otras personas por las que no sirvieron tanto a Dios. Y el servicio a Dios de estas personas, el servicio al padre de la finca, se transformó en una trampa. No porque Dios cambió, no porque el padre de la finca cambió, sino porque ellos pretendían que el servicio que daban en la finca los ponía en una condición mejor que aquellos que no habían servido tanto.
Jesús le estaba queriendo enseñar a los judíos o a los religiosos de su época esta enseñanza, y los religiosos de su época no soportaban la enseñanza de Jesús. Como nosotros muchas veces nos encontramos con este pasaje y decimos, esto es injusto. Claro, a nuestra manera de ver la vida es injusto, pero esa es la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no te paga por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. Y tenemos que entender esto, Dios no te paga por lo que tú haces, sino que te paga por lo que Él hizo. Por lo tanto, cualquier persona que venga a Dios va a recibir la paga, la misma paga, porque no recibe la paga, y no es una paga, sino que es un regalo, no recibe la paga por lo que hizo, sino que recibe la paga por lo que Dios hizo. Y Dios no paga a nadie, simplemente este es un ejemplo didáctico. Dios regala. Y nos regala a todos los mismos, a todos lo mismo. Y lo que quiere que entendamos es que no importa cuánto tú hayas servido a Dios, no importa cuánto hayas leído la Biblia, no importa el apellido que tienes, si tu tío fue un fundador de iglesia, si tu abuelo fue un pionero en el país donde tú servías a Dios, tú estás igual que la persona que se bautiza hoy en la iglesia. Ah, no, pero yo soy pastor de una iglesia grande y el pastor de la iglesia chiquita, pobre, el pastorcito. ¡No! ¡No! Cuando tenemos esas actitudes, el servicio de Dios se transforma en una trampa porque el servicio a Dios termina haciéndonos perder a Dios de nuestra vista. Y si perdemos a Dios de nuestra vista, nos perdemos. Es interesante el diálogo que hace el padre de la finca con los que les va a pagar cuando se enojan, cuando le reclaman y murmuran. Él le dice, ¿ustedes tienen envidia de mí? Cuando nosotros nos sentimos mal por las bendiciones que Dios le da a otro, ¿de quién tenemos envidia? Si decimos ser religiosos y creer en Dios, no estamos teniendo envidia de la persona, estamos teniendo envidia de Dios. Estamos empezando a cuestionar a Dios. Y nos estamos poniendo en el lugar de Dios porque le empezamos a decir a Dios, no, Dios, tú tienes que ser justo como yo creo que es la justicia. Y la justicia, de acuerdo a lo que yo creo, es que tú te esfuerzas y tú le das a alguien la bendición porque se esforzó. Pero darle a alguien la bendición sin que se esfuerce, y justamente ese es el mensaje central de la Biblia que ni los mismos cristianos lo entendemos. ¿Saben por qué hay tanta guerra dentro del cristianismo? Guerra, nos ponemos envidiosos del pastor que tiene más éxito. Por ejemplo, los judíos no era que tenían un problema tanto con las enseñanzas de Jesús, tenían un problema con la cantidad de seguidores que Jesús tenía. Y les daba envidia. Les daba envidia, porque como ellos predicaban un mensaje, lo dice Jesús esto, no lo estoy diciendo yo, Jesús se lo aclara. Él dice, predican cosas que no tienen, o sea, neutrales, para quedar bien con todo el mundo. Hay dos tipos de predicadores. Están los que quieren quedar bien con todo el mundo, especialmente los que quieren quedar bien con la gente de responsabilidad que tienen más arriba y predican lo que los jefes quieren escuchar. Y después están los otros que le predican a su auditorio. Por ejemplo, si yo tengo un auditorio conservador y sé que al auditorio conservador le encanta el tema de los pantalones, de las joyas y eso, entonces empiezo a predicar los pantalones, las joyas para que todo el mundo me aplaude. O si tengo un ambiente liberal, de mente amplia y todo eso, entonces le empiezo a predicar a mi ambiente para que ellos escuchen lo que quieren escuchar. Y entonces así yo soy famoso. No, el predicador de la Biblia, el predicador profético, denuncia a su propio pueblo, al pueblo porque no está predicando él, es la palabra de Dios la que predica. Y tenemos que crecer. Y para crecer hay que destruir lo que construimos que no sirve y dejar que el Evangelio construya aquello que solamente Dios puede construir.
Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Y quiero leerlos. ¿A quién representaban estos que murmuraban? Dice así: los primeros trabajadores de la parábola representan a aquellos que, a causa de sus servicios, exigen que se los prefiera por sobre los demás. Yo muchas veces llego a las iglesias y me encuentro con las personas y dicen: pastor, yo quiero que sepa que hace 35 años que estoy en esta iglesia. Y yo por adentro pienso: ¿y? No. Entonces, esas personas que están hace 40 años en la iglesia pretenden tener que le pongamos un sillón acá y una alfombra roja que baje, que los hagamos subir, y que está bien, los vamos a reconocer y los vamos a aplaudir. Gracias a Dios por esas personas que estuvieron hace 40 años en la iglesia. Pero la persona que se bautizó hoy también le vamos a poner sillón, también le vamos a poner la alfombra roja, porque acá todos recibimos la misma paga, y esa paga no está motivada por lo que hicimos, sino que está motivada por lo que Él hizo. Y lo que Él hizo, comparado con lo que tú haces queda hecho una... Voy a decir algo que va a sonar fuerte, pero lo dice la Biblia, en el libro de Zacarías. No lo voy a decir. Ya está, no lo digo. Pero lo que nosotros hacemos es una basura comparado con lo que Cristo hace, por más que sea bueno, por más que el Espíritu Santo lo produzca en nosotros. Es lo que Jesús hizo, es Él, no somos nosotros. Vuelvo a repetir, los primeros trabajadores de la parábola representan a aquellos que a causa de sus servicios exigen que se los prefiera por sobre los demás. Realizan su obra con espíritu de congratulación propia y no ponen en ella abnegación y sacrificio. Dice que no ponen en ella ¿qué? Abnegación y ¿qué? Y escuchen lo que viene ahora. No ponen en ella abnegación y sacrificio. Pueden haber profesado servir a Dios durante toda su vida. Pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas, y por lo tanto se creen merecedores de una recompensa. Fíjense que la primera parte de la cita dice que ellos no hacen ningún sacrificio, pero después dice que estas personas han hecho duras pruebas, han sido delanteros en soportar duros trabajos. Quiere decir que para Dios sacrificio es otra cosa que para nosotros sacrificio. Para Dios no es sacrificio trabajar duro y estar hasta las 3 de la mañana en la iglesia para un programa que estamos haciendo, algo por el estilo, o ir a dar comida a los enfermos hasta tarde. No, eso no es sacrificio para Dios. Para Dios sacrificio es cuando yo estoy dispuesto a renunciar a mí mismo y dar gloria a Jesús. Eso es el sacrificio. El gran problema es que hay gente en las iglesias que está hasta las 3 de la mañana haciendo programas. Hay gente que está trabajando en el servicio de Dios, pero que no tiene a Dios en su corazón. Solamente le interesa sobresalir y que lo estén aplaudiendo. Y entonces cuando no les dicen y no les reconocen lo que hicieron, se ofenden. Esos somos los seres humanos. Y eso es lo que el Evangelio quiere sacar de nuestro corazón, porque eso no nos hace felices. Nos tiene en continua murmuración. Voy a leer desde la parte que dice: pueden haber profesado servir a Dios durante toda su vida, pueden haber sido delanteros en soportar duros trabajos, privaciones y pruebas, y por lo tanto se creen merecedores de una recompensa. Piensan más en el pago que el privilegio de ser siervos de Cristo. Según ellos, sus labores y sacrificios los hacen acreedores a un honor mayor que los demás, y debido a esta pretensión, y debido a que esta pretensión no es reconocida, se ofenden. ¿Te has ofendido alguna vez porque no te reconocieron? Me encantaría decir yo no. Pero ¿cuántas veces me ofendí? ¿Cuántas veces? Y no puedo decir que mañana no me ofenda. Pero el dolor que te causa una ofensa es proporcional al orgullo que está todavía en tu corazón. Repito, el dolor que te causa una ofensa es proporcional al orgullo que todavía está en tu corazón. Y si hay algo que Dios te quiere sacar en tu vida, quiere sacar de ti, es el orgullo. Y por eso el Evangelio es un proceso doloroso. Doloroso. El sacrificio que Dios pide es un sacrificio de ti mismo.
Ese sacrificio de ti mismo puede ser que después te lleve a estar hasta las 3 de la mañana en la iglesia, ir y sin duda ir a dar comer a los pobres, que está muy bien. Pero hay personas que pueden dar comer a los pobres, pueden estar aquí predicando, o podemos estar aquí predicando, y solamente estamos haciendo eso para ensalzarnos a nosotros mismos. Y cuando eso sucede, el servicio a Dios se transforma en una trampa. ¿Se acuerdan? Hace unos sábados les contaba que cuando empecé a estudiar teología quería tener testimonios de avión. Me imaginaba siendo un pastor importante y viajando por el mundo y convirtiendo a los que estaban sentados al lado en mi avión. Y al principio en clase económica, pero después en primera. Quería tener testimonios de primera clase. Y Dios así todo no me desechó, a pesar de la basura que tenía en mi mente, del orgullo. Dios en su misericordia me tuvo que permitir que me estrelle contra muchos muros. No porque Él lo provocó eso, sino para enseñarme, y todavía lo estoy aprendiendo, que es Jesús, no somos nosotros. Que todos tienen derecho a las bendiciones de Dios, tanto como yo. Porque Dios no te paga por lo que tú haces, Dios te paga por lo que Él hizo. Y hasta que no entendamos ese concepto, vamos a tener problemas. Y quiero seguir leyendo la cita. Dice, estas personas que se ofenden revelan su deseo de engrandecimiento personal, su desconfianza en Dios, sus celos y mala voluntad hacia sus hermanos. La bondad y la liberalidad del Señor es para ellos solo motivo de murmuración. Así muestran que no hay relación entre sus almas y Dios. No conocen el gozo de cooperar con el artífice maestro. No hay nada más ofensivo, y escuchen bien esto, no hay nada más ofensivo para Dios que este espíritu estrecho y egoísta. Él no puede trabajar con nadie que manifieste estos atributos. Los que los albergan son insensibles a la influencia del espíritu. Los que los albergan son insensibles a la influencia del espíritu. Y fíjense, la cita comienza al principio diciendo que los que tienen este espíritu generalmente tienen celos y provocan problemas con la gente. Me acuerdo cuando era un pastor joven, vino Maxson, el pastor Maxson de la Asociación General, y dijo una frase que nunca se me olvidó. Él dijo, en la iglesia adventista, como no le podemos dar una piña a alguien que no nos gusta, lo acusamos de hereje. Y esa es la piña santificada que podemos dar. Y por eso muchas veces cuando surgen los celos en nuestro mundo religioso y vemos que alguien está siendo bendecido por Dios, empezamos a mirar a esa persona para ver dónde se equivoca y a ver, para decir, ¿viste? Te dije, hereje. Está llevando a la iglesia por otro lado. Está llevando a la iglesia al mundo. Y entonces vienen esos argumentos como decir, no, es que la persona esa no predica herejía, pero es que los jóvenes lo malentienden. Mentira, los jóvenes no malentienden nada, los que malentienden eres tú. El que malentiende eres tú. Porque es necesario que dejes tu orgullo y te quiebres delante de Dios, como yo me tengo que quebrar también. Pero no son los jóvenes que no entienden, los jóvenes entienden muy bien y por eso se van de la iglesia. Y gracias a Dios que no se van, hay una iglesia que supera las iglesias en las cuales nosotros somos pastores, en la cual hay una iglesia que no es Forest City, que va más allá de Forest City, que lidera Jesús. Y por eso aquel que dice, yo me fui de la iglesia porque había tanta hipocresía, esa persona fue miembro de iglesia, pero nunca estuvo siguiendo a Cristo. Porque cuando tú estás en Cristo, nadie te saca de la iglesia. Nadie te saca de la iglesia. Tú sigues a Cristo. Y justamente Cristo te dio una misión. Cristo te dio una misión para que tú no seas hipócrita y contagies a aquel que es hipócrita. Porque ¿quién puede decir que no fue hipócrita? ¿Quién puede decir que hizo las cosas perfectas? Por eso hay que dejar que el Espíritu nos quiebre. ¿Y cómo sabes que el Espíritu todavía no te quebró?
por la envidia que sientes de las personas que reciben bendiciones de Dios. Y cuando tú quieres ser el único que recibe bendiciones y los que están alrededor tuyo, está bien que reciban bendiciones, pero hasta que nunca, no un poquito más que mi bendición. O sea, que me empaten, pero que no me pasen. La Biblia está llena de este tipo de ejemplos, donde nos muestra que Dios no paga por lo que tú haces, sino por lo que Él hizo. Y Dios chasquea a todo aquel que va a querer cobrar algo delante de su presencia y decirle, Señor, te muestro mis obras para que veas lo bueno que he sido. Bendíceme, Señor. Ese es el espíritu del fariseo. Y el mundo cristiano está lleno de ese espíritu. Está lleno. ¿Te acuerdas Caín y Abel? Claro, nosotros Caín y Abel hemos, ¿cómo podemos decir? Hemos idealizado la historia de Caín y Abel. Entonces siempre vemos a Caín como el malo. No, en la Biblia, si analizas el hebreo, en la Biblia Caín, Eva puso todas sus expectativas en Caín. Es más, Eva pensaba que Caín era el Mesías. Y Adán y Eva tenían todas sus expectativas en el primogénito. Y entonces cuando nace Abel, Abel significa vanidad. Y cuando los nombres en la Biblia tienen un significado bastante grande y tienen que ver con la actitud que tienen los padres para ese hijo que están naciendo, cuando nombran a Abel como vanidad, lo que estaban diciendo con Abel es que vamos a ponerlo a cuidar ovejas a este. Pero al otro, que nos prepare la comida todo el día, ese sí trabaja bien. El otro, bueno, es nuestro hijo. Y da a entender eso. Si quieren, estudien los eruditos, o sea, acerca de los nombres de Caín y Abel y van a ver que los eruditos dan a entender eso. No. Abel no era el hijo preferido, era el hijo que nadie ponía ninguna expectativa en él. En cambio, Caín era el que trabajaba, el que había que ir a pedirle, él era el que los alimentaba a todos con su fruta. Entonces, Caín estaba tan satisfecho por los logros que tenía, que él pensaba que se merecía todo lo que pedía. Y se lo merecía por causa que él había trabajado. Entonces, cuando él va a adorar a Dios, fíjense que Caín no tiene un problema con decir Dios no existe. No, él quiere adorar a Dios. Pero él quiere adorar a Dios para recibir una bendición y presentarle a Dios lo mejor que él puede ofrecer. Y entonces eligió las mejores frutas, eligió las mejores hortalizas y se las llevó a Dios. Dijo, acá te traigo, orgánico, todo orgánico. O sea, le trajo lo mejor. Y entonces, ¿qué esperaba Caín? Y entonces viene Abel con un corderito. Un corderito. Y en esa época eran vegetarianos, así que ni comían con el corderito, solamente se vestían. Gracias al cordero. Pero la comida era todos los días. El vestido les duraba 4 meses. La lana en esa época era mejor. Las ovejas genéticamente estaban mejor, así que duraban más los vestidos. De Caín dependían de sus esfuerzos. Y entonces Caín pensaba que él necesitaba la bendición, o sea, él merecía la bendición de Dios. Entonces cuando va Abel y pone el cordero, y Dios se manifiesta en Abel, bendiciendo la ofrenda que allí Abel había puesto, ¿qué pasó con Caín? Le dio envidia. Le dio envidia porque toda persona que está queriendo salvarse por las obras es envidiosa. Toda persona que no entendió el Evangelio puede definir las doctrinas, pero le da envidia la bendición que recibe otro. Y entonces, si alguien recibe la bendición, y yo no la recibí, el otro tiene que ser el que está equivocado. Y hay algo que tienes que entender, porque muchos dicen, no, porque Abel fue obediente. ¿Sabes qué hizo Abel? Abel lo que hizo fue dar la ofrenda que Dios ofrendaba. La ofrenda de Abel no era ofrenda de Abel, él puso un cordero que era la ofrenda que Dios hacía para que nosotros seamos perdonados. Era el pago que Dios hacía para que nosotros podamos recibir el denario, para que todos estemos al mismo nivel. Pero Caín no quiso la ofrenda del cordero porque él decía, no, Dios me tiene que bendecir por lo que yo hago. Y yo estoy haciendo para Dios las cosas, estoy sirviendo a Dios con esta comida. Por lo tanto, Dios me tiene que bendecir. Y cuando Dios bendijo a Abel, se puso tan envidioso que lo mató. Yo te hago una pregunta.
¿A quién estás queriendo matar por causa de las bendiciones que Dios le está dando y que tú no estás recibiendo? ¿Por qué no haces un alto? ¿Por qué no haces un alto y reconoces que tu corazón está lleno de orgullo? Y dejas de pensar de que tú te mereces porque eres porque has logrado aquello, por tu título, por esto, por lo otro, porque has sido fiel y tu familia fue perseguida en otros países y tú eres una persona que realmente... ¿Por qué no te olvidas de todo eso? Y buscas la bendición de Dios a través del Cordero. Es solamente con un Cordero que vas a recibir la bendición. Y es identificándote con el Cordero, haciendo un sacrificio que no es una ofrenda. El sacrificio tiene que pasar en tu vida. Es dejar que Dios aniquile tu yo, tu orgullo, que te hace considerar que eres mejor que otro. Analicemos otro ejemplo. Salomón, hijo de David, hijo de Betsabé. Dios podría haber elegido cualquier otro. Si yo hubiera sido Dios, hubiera elegido a otro. Pero parece como que Dios estaba apoyando el adulterio de David. Así pensamos los seres humanos. ¿Por qué no eligió? Tenía un montón de hijos David y tuvo que elegir a Salomón, que era hijo de Betsabé. Es que Dios no te paga por lo que tú haces. Dios te paga por lo que Él hizo. Muy bien, está bien, vamos a permitir que Dios lo eligió a Salomón. Y era tan humilde Salomón, por eso, así razonamos nosotros, era tan humilde que por eso lo eligió Dios. ¿Qué? Nosotros pensamos que Dios nos elige por nuestra humildad. ¿Sabes por qué Dios te elige? Dios te elige porque te elige. No te elige por tu humildad. Es más, si te elegiera ella por tu humildad, nunca podría ser elegido. Porque la humildad es el resultado de aceptar el llamado de Dios. No es que tú generas humildad, tú no puedes. Tú y yo no podemos generar humildad. Bueno, pero Salomón fue humilde. Y cuando Dios le dijo, te daré riquezas y él le dijo, no, solamente sabiduría, Señor. Y Dios se puso tan contento que le dio sabiduría. Y ese rey tan sabio que tenía bien claro quién era Dios, que se le había aparecido Dios en sueño, ese rey que era tan... que había revertido el pecado de su padre, porque él podría haber sido un desastre por el ejemplo que le dio su padre y su madre. Sin embargo, ahora él revierte todo eso y ya se muestra como un rey fiel a Dios. Comienza a separarse de Dios, ese rey sabio, el más sabio del mundo, el hombre más sabio del mundo en esa época. Comienza a separarse de Dios, y no solamente a separarse, porque podría haber dicho, bueno, me separo, soy un poco hipócrita, pero sigo en la iglesia. No. Él se separó, se casó con una, no le bastó con una, con otra. Se casó con 300 mujeres y no le bastó, y tuvo 700 amantes. 700 amantes con 300 esposas. Y no solamente eso, sino que ahora empezó a adorar ídolos. Y empezó a hacer que Israel adore ídolos, que deje al verdadero Dios y adore ídolos. Cuando Dios lo bendijo tanto. Ahí tenemos, ¿ves? Ahí está la consecuencia. Dios eligió al padre de un adúltero, al hijo de un adúltero, y de una adúltera. Y por eso ahí vemos las consecuencias. Esos razonamientos nos encantan. Que no son razonamientos bíblicos. Yo no tengo la respuesta porque Dios... sí creo que tengo la respuesta porque Dios eligió. ¿Sabes por qué Dios eligió a Salomón, hijo de un adúltero y una adúltera? ¿Sabes por qué lo eligió como rey? Para quebrar tu orgullo y el mío. Porque a Dios le encanta pagarle a todos igual, hayas hecho o no hayas hecho, porque Él te paga no de acuerdo a lo que tú haces, sino que te paga de acuerdo a lo que Él hizo. Pero ese que Dios le dio toda la gracia se apartó de Dios. Y se apartó de Dios y hizo un desastre, pero llega al final de su vida y ¿qué hace Salomón? Busca a Dios, se arrepiente y ¿Dios qué hace? ¿Lo perdona o no? Lo perdona. Lo perdona. Y no solamente lo perdona, sino que lo confirma como rey en Israel. Pero como, no.
No. Vamos a empezar a estudiar doctrina. Esas historias de la Biblia no sirven las historias de la Biblia, es doctrina. A ver, ¿cuándo se cumplió los 2300 días? ¿Cuándo se cumplieron? 1844. Perfecto. Está muy bien eso, sí. Yo también creo eso. Pero ¿sabes qué? La doctrina no te reprende el orgullo y por eso nos encanta la religión basada en doctrinas. Una obrera una vez estaba en un círculo, estábamos charlando allí, estaba en un círculo de obreros así de la iglesia, y decía, ¿qué vivo Salomón? Despilfarró toda su vida andando con mujeres, hizo todo lo que quiso y al final de su vida se arrepiente y Dios lo perdona, así cualquiera. Y esta mujer era una madre de esas, era una princesa de Israel, era. Que tenía padres que habían sido pioneros y todo eso. Pero ese era el razonamiento. ¿Qué era lo que estaba diciendo esta mujer? Esta mujer estaba diciendo, yo quisiera vivir como Salomón. Yo quisiera tener 300 esposos. Pero no lo hago porque me quiero salvar. No lo hago porque soy adventista. Y entonces ella seguía haciendo lo que tenía que hacer, pero realmente en su corazón deseaba vivir como Salomón y por eso le tenía envidia a Salomón. Cuando tú te enojas con un pecador que se arrepiente, cuando tú no le quieres dar lugar a un pecador que se arrepiente, es porque tú deseabas tener esa vida y no la hiciste porque no te animaste. Esa es la ley. Me gustaría demostrártelo con cosas que dijo Jesús, pero así dijo Jesús. Y por eso te molesta cuando un pecador vuelve, es que ya se casó 3 veces. ¿Y qué importa? Dios no te paga por lo que tú haces, Dios te paga por lo que Él hizo. Y lo que Él hizo fue tan grande que está dispuesto a perdonar todo. Pero pastor, entonces con eso usted está alentando el pecado. No estoy alentando el pecado, justamente. Las personas que entran en pecado son personas que no descubrieron el amor de Dios. Y esas personas que dicen, ¿qué vivo Salomón? Esas personas están en pecado. No lo llevaron a las acciones, pero desean el pecado. ¿No han visto en las iglesias? Esa persona adulteró. Queda en un rincón por toda la vida en la iglesia y se volvió a casar. Así que Dios no acepta eso. Pero ¿de dónde sacaron ese evangelio? Es el evangelio que está en tu orgullo. ¿Por qué? Porque tú razonas así. Él adulteró, se fue con una mujer. Y yo estoy con mi esposa acá aguantándola porque soy adventista y me quiero salvar. No, ¿sabes qué? Hay una cosa que no entendiste. El pecado no te trae felicidad. Y esa persona cuando adulteró, no hay nadie que adulteró que sea feliz. Dígame uno que adulteró que sea feliz y que le trajo felicidad y plenitud del adulterio y le hacemos un monumento. Pero tú no entendiste eso, tú eres un reprimido y una reprimida, somos unos reprimidos y reprimidas y que estamos queriendo portarnos bien en la iglesia solamente para ganar la salvación, cuando la salvación Dios nos la dio gratuita en Cristo Jesús. Es Jesús, no somos nosotros. Y cuando tú te entregas a Jesús, tú vives para Él. Y cuando tú vives para Él, Él te empieza a salvar del adulterio, te empieza a salvar del orgullo, te empieza a salvar de la fornicación. Porque Él sabe que eso te hace mal y tú empiezas a entender que esa vida no es una vida para nadie porque no trae felicidad. Lo único que me trae felicidad es vivir con Jesús y vivir de acuerdo a su ley, porque esa su ley me trae felicidad. Pero nosotros somos reprimidos y por eso en las iglesias no soportamos dar otra oportunidad. En las iglesias mandamos al rincón al que pecó en el pasado. Y si hubiera venido Jesús en nuestra época, lo crucificaríamos a Jesús. Porque le da lugar dentro de sus discípulos a aquellos que nosotros pensamos que no trabajaron tanto como nosotros. ¿Se acuerdan del hermano del hijo pródigo? El hermano del hijo pródigo estaba trabajando en la casa con ganas de estar gastando su herencia con prostitutas. Pero no lo hacía porque quería ganar la herencia. Y cuando llega el hijo pródigo y el padre lo recibe, se pone envidioso del padre y del hijo pródigo. Reprimido. Había estado en la casa del Padre, pero nunca había estado en la presencia del Padre. Como tú y yo podemos estar toda la vida en una iglesia y nunca habernos encontrado con el Dios de la iglesia, sirviendo a Dios. Y ese servicio se transformó en una trampa porque te hizo sentir que eres superior a aquel que no sirvió. Pablo tuvo muchos problemas
en la iglesia cristiana y con los judíos. ¿Y por qué tuvo problemas Pablo? Primero lo tuvo con los judíos cuando se convierte al cristianismo, porque los judíos pensaban que alguien como Jesús era un joven rebelde que le llenaba la cabeza a los jóvenes y no les predicaba la Biblia, les predicaba de pajaritos, de florcitas, les predicaba de redes, de hijos pródigos, manejaba los sentimientos de los jóvenes y entonces los jóvenes lo seguían. Pero él no predica la verdad presente, predica mucho el amor. Ese es un joven, un humilde carpintero pobre que quiere sobresalir, no tuvo la oportunidad y entonces ahora le predica a los jóvenes lo que los jóvenes quieren escuchar y tiene un montón que lo siguen. Claro, hasta le da panes y peces por ahí para que lo sigan. En cambio yo que predico desde el templo y que soy sumo sacerdote y que leo el espíritu de profecía todos los días junto con la Biblia, yo predico contenido, verdad presente, Babilonia, todas esas cosas. Yo sé que a veces mi tono de voz ofende. Y quiero decirles que no pretendo predicar perfecto. Hoy predica Joel Barrios con la madurez que tiene hoy. Posiblemente en 3 semanas predique mejor, con la madurez que tengan 3 semanas. Pero Dios me quiere usar a pesar de mí. Pero Pablo tuvo un problema con los judíos y con los cristianos, porque Pablo dijo, el requisito para ser cristiano es aceptar a Cristo. Pero los judaizantes querían que el requisito para ser cristiano era primero hacerse judío y aceptar todas las tradiciones judías y después se puede ser cristiano. Y por eso venía alguien que decía, yo quiero entregar mi vida a Cristo. No, no es suficiente. Enséñenle la circuncisión, enséñenle cómo nos vestimos, enséñenle cómo hacemos, enséñenle. Ellos pusieron el resultado de aceptar a Cristo como la causa de la salvación. Y esos son resultados que quedan en las manos de Dios, que no es lo más importante, son resultados. Pero los judaizantes terminaron haciendo de los resultados la causa. Y entonces querían que todos los cristianos, los gentiles especialmente, como un gentil que come chancho, va a ser parte del pueblo de Dios. No, primero enséñenle que deje el chancho. Y yo no estoy diciendo que no hay que enseñarle a alguien qué es lo que tiene que comer, porque eso lo hace feliz, o sea, es para bien de la persona. Pero lo importante es que se entregue a Cristo. A un Cristo de la Biblia, no al Cristo que yo le enseño, a un Cristo ideal, sino al Cristo de la Biblia. Estudiemos los evangelios, entendamos la obra de la salvación, entendamos que Dios no nos paga por lo que nosotros hacemos, sino que nos paga por lo que Él hizo. Los judíos lo dejaron de considerar judío, o sea, los judíos dejaron de considerar el cristianismo una secta judía porque ellos pensaban que era una secta rebelde que estaba surgiendo, pero la dejaron de considerar secta cuando le abrieron la puerta a los gentiles. Y ahí se transformaron en una denominación diferente. Y los cristianos se enojaron con Pablo, los judíos que se convirtieron al cristianismo, porque Pablo decía, no es necesaria la circuncisión para ser parte del pueblo de Dios. Pero decían todos, ¿cómo? Si la Biblia dice que la circuncisión es un pacto, es un rito perpetuo. Evidentemente los cristianos interpretaban la Biblia de una manera a la que los judíos interpretaban la Biblia. Porque saben, y al final decidieron los cristianos que la circuncisión no era necesaria. Pero ¿saben por qué? Porque los cristianos comenzaron a estudiar la Biblia a la luz de la vida y las enseñanzas de Jesús. Que no contradecían las enseñanzas pasadas, sino que las ampliaban y les daban un contexto diferente. Jesús profundizó las enseñanzas del Antiguo Testamento. Dejaron de ser superficiales y llegaron a ser parte del corazón. Y el cristianismo entendió eso y por eso el Cristo fue levantado. A pesar de todos los problemas que tenía el cristianismo, los iban solucionando porque estaban en el Espíritu de Cristo. Quiero terminar diciendo, quiero, usando estos ejemplos, los 144.000 van a ser ¿de qué denominación? Me encantaría que sean adventistas.
¿Y qué pasa si Dios quiere levantar a los 144.000 de en medio de los pentecostales? ¿Te pone envidioso eso de Dios? No, es que a nosotros no. Nosotros tenemos la verdad. ¿Qué verdad tienes si te estás poniendo envidioso cuando Dios quiere darle oportunidad a otro que tú piensas que es menor que tú porque no tuvo las oportunidades que tú tuviste? Estás reflejando el mismo espíritu de los labradores que entraron al servicio de Dios, pero que se pusieron orgullosos por estar en el servicio de Dios. ¿Y qué pasa si Dios quiere levantar dentro de los luteranos a un profeta? No, porque no es un profeta adventista, no puede ser verdadero. ¿Quién te dijo? ¿Qué es lo que hace pueblo de Dios? A ti y a mí no nos hace pueblo de Dios las doctrinas. Eso es un error que no está en la Biblia. Dime cuántas doctrinas tenía Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos. ¿Cuántas doctrinas tenía Abraham? No, Abraham aceptó un llamado y aceptar el llamado es lo que te hace pueblo de Dios. Y puedo ser profeta y todavía tener doctrinas equivocadas y todavía ser profeta. Porque no pasa por lo que crees, pasa por a quién crees. ¿En quién crees? Pasa a quién le entregaste tu vida. Y cuando le entregues tu vida a Jesús, va a haber todavía cosas que no están y tenemos que seguir todos en la Biblia. No estoy diciendo con cualquier cosa. En la Biblia, pidiendo sabiduría en un espíritu donde el orgullo se quiebre y entendamos que Dios, si quiere hacer de los pentecostales los 144.000, los va a hacer. Y esto también es para los pentecostales. Porque si Dios quiere hacer de los adventistas los 144.000, lo va a hacer. A pesar de que los adventistas hayamos sido legalistas. A pesar que hayamos guardado el sábado para salvarnos. Esto no es acá no estoy diciendo que entonces vayámonos a otra iglesia. No, lo que estoy diciendo es que tengamos el Espíritu de Cristo, el Espíritu correcto. Aceptemos la justicia de Dios, que es diferente a nuestra justicia. No nos pongamos envidiosos por aquellos que Dios quiere bendecir, a pesar de que no tienen las doctrinas correctas, a pesar de que todavía, en nuestro parecer, no se visten como nosotros pensamos que tienen que vestirse. Y con eso no estoy diciendo que nos vistamos de cualquier forma. Vistámonos para Cristo. No nos vistamos de acuerdo a un manual donde nos dicen cómo tenemos que vestirnos. Vistámonos siendo fieles a Jesús. Es Jesús el centro. Y la salvación la recibimos solamente por lo que Él hizo, por nada de lo que nosotros hacemos. Lo que nosotros hacemos llega a ser un privilegio. Y si Dios te llamó a la mañana para trabajar en la viña, es un privilegio estar ocupado en la viña de Dios. Pero entonces no te enojes con aquel que Dios lo llamó a la última hora y que también va a recibir el mismo pago que tú recibiste. Porque tú no recibes un pago de acuerdo a lo que haces, sino de acuerdo a lo que Él hizo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que rompe nuestro orgullo. Ese es el Evangelio que van a predicar los 144.000. Ese es el Evangelio que es verdad presente. Termino leyendo un versículo que describe al remanente final, que está en Sofonías 3:12. Dice así: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Un pueblo humilde y pobre. Humilde porque aceptó que el servicio a Dios no es pagado por nada, es el privilegio de estar sirviendo a alguien que nos dio tanto. Ese pueblo humilde y pobre entenderá que Jesús es el que recibió la paga y que gracias a Él nosotros hoy podemos tener la vida. Y por lo tanto el que se bautizó hoy, el que se bautiza hoy, como hoy se va a bautizar aquí Evelyn, el que se bautizó hace 40 años, el que fue nieto de Elena de White, el que es presidente de la Asociación General, está al mismo nivel que Evelyn hoy que se va a bautizar aquí.
recibes la paga por lo que haces. Yo no recibo la paga por lo que hago. Tú y yo recibimos la paga por lo que Él hizo. Que Dios te bendiga.